Hola a todos. Bien, vamos a seguir con este tema de matrices. Matrices. Eh, Matrices. Y bueno, habíamos definido. Matrices. Habíamos definido lo que eran las operaciones elementales. Operaciones elementales. Bueno, ahí dice operaciones elementales, ¿vale? Y habíamos dicho que eran tres. Uno, dos y tres. No recuerdo muy bien cómo los hemos definido. Creo que la primera había sido multiplicación de una escalar, ¿no? Entonces aquí multiplicación por un escalar. Por un escalar no nulo, ¿no? Recuerden que debe ser no nulo. Y un escalar nos referimos a cualquier elemento de los reales. Dos, intercambio de filas. Intercambio de filas. Y tres es la suma. Bueno, sí, la suma de una fila por otra fila multiplicada por una constante. Bueno, por un escalar. Aquí este sí puede haber sido cero, ¿no? Entonces son en general las tres operaciones elementales que tenemos. Recuerden que estas tres operaciones elementales vienen un poquito enfocadas, o bueno, con la idea de que estas operaciones mantienen invariante el sistema de ecuaciones al que se está planteando, ¿no? O sea, estas operaciones son sobre matrices, pero estas matrices suelen representar algún sistema de ecuaciones. Entonces, al hacer estas cosas, las soluciones del sistema de ecuaciones se mantienen iguales. Bueno, eso deben de haberlo visto en el video anterior. Esto es lo más importante que deben entender, cuáles son las tres operaciones. Y sobre todo la siguiente definición, ¿no? Que decimos que dos matrices, A y B, M cruz N, con los reales, son equivalentes por filas. Ajá. Recuerden este nombre, digo esta definición que también es importante para este video y bueno y para todos los demás, que tenemos ahora una equivalencia de matrices. Habíamos hablado de una igualdad de matrices, pues son equivalentes, dos matrices que son equivalentes. Y si recordamos, es que una puede llegar, si yo tengo una matriz A y la transformo a una sucesión finita de matrices, yo puedo llegar a la matriz B. Entonces, vamos a decir que A y B son equivalentes por filas si se obtiene AB aplicando una sucesión finita de operaciones AA, de operaciones elementales. Ok, aquí hay algo importante que quisiera mencionar, que en la definición de equivalente por filas dice finitas. Operaciones finitas. Voy a poner todo. B es equivalente por filas a A si al aplicar una sucesión de operaciones elementales finitas a se obtiene B. Se obtiene B. Entonces, aquí algo que me gustaría que ustedes pensaran, o que trataran de analizar, es por qué esta palabra de finitas. Si yo aplico una sucesión infinita de operaciones elementales, ya no sería equivalente por filas. ¿Por qué creen? Bueno, ahí se los dejo de tarea. Entonces, bueno, ahora vamos a hablar de unos pequeños teoremas relacionados a estas operaciones elementales. Fíjense que algo muy importante de estas operaciones elementales es que cada operación elemental, digamos que tiene una operación inversa. ¿Qué quiere decir? Que si yo tengo, por ejemplo, A y hago un intercambio de filas, o bueno, le hablo una operación 1, por ejemplo, le hago una operación 1 y obtengo A', ¿vale? Entonces, si se dan cuenta, la operación 1 era multiplicar por un escalar diferente de 0, ¿no? Entonces yo puedo aplicar una operación elemental a esta A' y convertirla en A otra vez. Si se dan cuenta, por ejemplo, si yo multiplico por C, pues ahora tengo que multiplicar a esta matriz prima por 1 entre C y obtendría la misma matriz original. Entonces si ven aquí hay un como
digamos que esta operación elemental tiene una inversa, por así decirlo. Es decir, si yo le aplico una operación a una matriz, entonces yo puedo recuperar la matriz anterior aplicando otra operación elemental igual. El intercambio de filas, por ejemplo, si yo tengo una matriz y intercambio una fila de esta misma matriz, o sea, aplicar la operación 2, pues obviamente tengo que, o sea, para regresar a la misma de A', tengo que aplicar la misma intercambio de filas y obtengo A. Y en el otro, pues igual, ¿no? Ese se ve un poquito más complicado, pero es lo que vamos a ver. En general, en este video quiero enfocarme en este teorema. Viene en el Hoffman. Hoffman. Que les digo que ahora voy a estar utilizando estas. Los demás libros son un poquito más complicados. Bueno, no complicados, pero más bien necesitan como más temas. Así que este me gusta para en específico operaciones elementales. Entonces vamos a ponerlo como dice Hoffman. Dice, a cada operación elemental de filas, a cada operación elemental de filas, le corresponde una operación elemental a ver, por ejemplo, otra vez. A cada operación elemental de filas E, aquí le ponen nombre, ¿no? E. De filas le corresponde una operación elemental E 1 del mismo tipo que E, tal que si yo, esto de aquí, ahorita les explico un poquito, es igual a, y también, pues si lo aplico al revés, ¿no? Ahí está, para todo A. Es decir, existe una operación inversa, lo que quiere decir aquí. Bien, estas E, ¿qué significa? ¿No? Que aquí las agregué todas feas. Bueno, lo que quieren decir es esto, ¿no? Que si yo tengo una operación, una matriz A, al decir que yo le voy a aplicar una operación E, digo, una operación de filas, una operación elemental, pues digamos que el resultado, es decir, le estoy aplicando la operación elemental E a y obtengo pues A', por ejemplo. Esto significa, ¿no? Que a A le estoy aplicando esta operación E. Entonces esta matriz es el resultado de haberle aplicado la operación E a A. Otra vez, porque ahí queda un poco raro. Vamos a borrar esto y esto. Muy bien. Si yo tengo una matriz A y le quiero aplicar una operación elemental, el resultado le vamos a entender como que es EA. Entonces esta es la matriz original y esta es la matriz que ya le apliqué una operación elemental. Estas les digo que solamente es para indicar que se le aplicó una operación elemental y el resultado fue esta. Entonces, si esta le quiero aplicar otra operación elemental, entonces digamos que esto es lo que significa que a la matriz A primero le apliqué la operación elemental E y luego le apliqué la operación elemental E1, por ejemplo aquí. Y bueno, en general, ¿qué es lo que dice el teorema? Lo que acabamos de explicar de forma un poco vaga es eso, ¿no? Que si yo tengo una operación elemental E, entonces va a existir una operación elemental E1 del mismo tipo, ¿qué quiere decir? O sea, que es de multiplicación o así, ¿no? De tal suerte que al aplicarlo esto al resultado de haber aplicado E, me regresa a la matriz original. Es decir, vamos a ponerlo así en contexto y en rojo para que es lo único que me importa del teorema, ¿no? Toda operación elemental tiene una operación inversa. Y la demostración pues es fácil, ¿no? Nos tenemos que enfocar en cada una de las operaciones. Entonces, vamos a enfoquémonos. Bueno, primero, enfocamos en una operación elemental tipo 1. ¿Cuáles son las de tipo 1? Creo que ya habíamos dicho que multiplicación por escala. Ajá. Entonces, entonces vamos a ponerlo así, ¿no?
tipo 1, sea A, una matriz. Fíjense que algo que creo que no había mencionado es que las matrices que estamos tomando pueden ser M por N, ¿no? O no me acuerdo si lo había mencionado, puede ser cualquier tipo de matriz. Entonces a esta matriz, digamos que, ya se vamos a ponerlo explícito. Vamos a poner explícito la matriz, así hasta 1 en N, a M1 y a MN. Y vamos a decir que vamos a aplicar la operación elemental a esta matriz. Es más, voy a quitar esta A para que no quede así rara. Lo ponemos acá, con matrices A y J, en donde pues le vamos a aplicar una multiplicación de una fila. Como queremos hacerlo arbitrario, entonces vamos a llamarle la fila I, ¿vale? La fila I la voy a cambiar por 3 veces, o no, 3 veces no, C veces la fila I. Entonces, pues bueno, aquí me va a dar como resultado pues otra matriz que no es igual a esta, pero es equivalente, en donde pues aquí, por ejemplo, la fila I, aquí sería C por AI2, punto de C por AIN, AM1 hasta AMN. Entonces, lo que hice fue multiplicar una fila arbitraria por una constante y obtengo esta. Ahora, entonces si agarro la misma matriz, la matriz resultante, CAI1, CAI2, CAIN, y así hasta AM1, AMN, y le aplico ahora que a la misma fila lo que le voy a hacer es cambiarla, perdón, aquí por la inversa de la misma fila, ¿no? Entonces aquí obtendría pues la matriz original. Suena bastante tonto, ¿no? Pero bueno, así viene en el libro. Yo creo que es una demostración bastante clara. Y bueno, lo único que hay que preguntarse es cómo sabemos por qué siempre existe este. Bien, pues siempre existe ese porque la operación multiplicación de matriz existe que C sea diferente de 0, ¿no? En el libro dice no nulo porque digamos que es que no es el inverso aditivo del campo. En este caso podría ser otra cosa que no sea el 0, por eso es que no le ponen diferente de 0, pero bueno, olviden eso. Bien, sigamos. Entonces el 2, por ejemplo, es el intercambio de filas, ¿no? Intercambio de filas. Entonces, si yo tengo A y le hago un intercambio de filas de la I con J y obtengo a A', entonces es claro que si A' intercambio de filas, ahora intercambio la fila J por la fila I, obtengo A. Esto no está tan bien, ¿no? Aquí me equivoqué. Porque sería la J, ya no sería la J, ¿no? Y luego hago la misma intercambio de I con J. ¿Sí, no? Sí, no, espérense. Todo por tratar de hacerlo fácil, parece que no quedó. Vamos a hacerlo así. Vamos a poner la matriz A1N. Y aquí, por ejemplo, va a estar la fila AI. Aquí me equivoqué. Ok, ahí está la fila AI. Perdónenme por este error. AIN y punto. Y por acá está la fila J, ¿no? Y hasta acá está AM1 y aquí está AMN. Vale, entonces lo que voy a hacer es intercambiar la fila I por la fila J. Intercambio de filas. Recuerden que aquí lo pongo así, es un poquito raro, pero bueno, no importa. Entonces todas las demás quedan igual. Y aquí punto, AJ1 por AJN y AI1 por AIN. AM1 por AMN. Ahí está. Ok. Entonces aquí intercambié, lo voy a poner en coloricitos, esta fila la intercambié por esta fila, ¿no? Entonces en donde estaba ahí, ahora está J. Entonces aquí está, miren, J. Entonces, ahora digamos que esta es la fila I, pero con índices J. Este es un poquito raro, ¿no? Suena extraño, pero no importa. A ver si no causa problemas con esto. Si yo me confundo, ustedes estarían más confundidos, ¿no? Imagínense.
Yo me acuerdo que tenía un profe que decía que cuando no sabes del tema, a tus alumnos, confúndelos. Y así ya no te podían preguntar. Pero estoy aplicando esa ahorita, ¿no? Aquí es una M. Vale. Entonces ahora voy a hacer ¿qué operación debo de hacer para obtener la misma matriz original? Ajá. Entonces fíjense, la idea va a ser exactamente la misma. Cambiar esta, ajá, por esta fila, ¿no? Pero fíjense aquí lo extraño que es. ¿Qué número de fila es la fila azul? Ajá, digamos que es la fila I. Y en rojo es la fila J, a pesar de que estos índices de aquí indiquen que esta es la I y esta es la J, pero es raro, ¿no? Tú debes haber puesto M y N, ¿no? O S y T. Bueno, ya, el caso es que hay que hacer lo mismo, ¿no? Si aplico la misma intercambio de este con este, entonces pues ya obtengo pues mi matriz original, ¿no? AI1, AIN, AJ1 y AJN. AM1 hasta AMN. Ahí está. Bueno, espero que haya quedado claro. Fue un desastre. Ajá, es que el detalle es que aquí como que las I y J están en lugares diferentes y pues se ve raro. Vamos a hacerlo mejor, más práctico todavía. 3, 2, 1, 1, 1, 1, 2, 2, 2. Vale. Voy a hacer el cambio de la matriz de la fila 2 con la fila 3. Y entonces aquí quedaría como 3, 2, 1, 2, 2, 2, 1, 1, 1. Pero fíjense que esta es la fila 2 y esta es la fila 3 de mi nueva matriz. Ajá. Entonces para poder llegar a la misma matriz, ajá, pues tengo que intercambiar otra vez la fila 2 con la fila 3. Porque ahora la fila 3 de la nueva y la fila 2 de la anterior. Bueno, eso. Creo que está todo muy confuso, pero bueno, espero que no. El caso es que, para concluir, es que hay que aplicar la misma operación para obtener la matriz anterior. Bueno, ya el caso es que siempre va a existir una operación inversa, ¿vale? Y bueno, vamos a hacer el último, que sería la multiplicación de una fila por un escalar. Entonces hay que ver qué aplicación hay que hacer para para regresarla, ¿no? Entonces, fíjense, vamos a hacerlo primero con una matriz pequeña, ¿vale? Y después lo generalizamos, porque si no me voy a equivocar otra vez. A21, A22, A23. Aquí no hay puntos, maldita sea, perdónenme. Aquí es A31, A32 y A33, ahí está. Entonces, por ejemplo, quiero cambiar la fila 2 por la fila 2 más una constante por la fila 3, por ejemplo. Aquí podríamos haber puesto cualquier otra fila. Entonces, ¿qué me queda? A11, A12, A13. Y aquí, por ejemplo, sería A21 más C veces la fila 3, que es A31. Y aquí igual, ¿no? Aquí sería A22 más C A32. Y luego A23 más C A33. Y luego aquí A31, A32 y A33. Ahí está. Entonces, ¿qué tengo que hacerle a esta nueva matriz? Que bueno, la voy a copiar. Ahí está. ¿Qué tengo que hacerle a esta matriz para convertirla en la matriz anterior, en la original? Bien, pues está claro que debo de hacer un cambio sobre la misma fila, ¿no? Pues las demás no me importan. Solo quiero hacer esto. Y luego lo que tengo que hacer es quitarle este pedazo, ¿no? Entonces, ¿cómo lo hago? Si aquí se lo sumé, pues acá se lo voy a restar. Entonces a F2 le voy a sumar el negativo de la multiplicación por F3. ¿Cierto? Sí, ¿no? Suena lógico para mí. A ver, vamos a ver si me salió. A11, A12, A13. Y entonces aquí, ¿qué es lo que estoy haciendo? Estoy haciendo F2, que ahora vale esto. Y le estoy restando lo que vale C veces F3, ¿no? Que sería en este caso A31. Y esto se cancela, ¿no? Y así va a pasar directamente con cada una de las entradas. A31, A32 y A33. Volviendo a la matriz original. ¿Ok? Entonces, si se dan cuenta, es más o menos sencillo entender que lo único que hay que hacer es sumarle la fila, pero ahora con signo negativo. Y así se cancela. Entonces, ¿qué quiere decir esto? Concluimos que para toda operación elemental, tiene una operación
que es del mismo tipo, operación que también es elemental, ajá, inversa. Y es interesante eso porque fíjense, si yo tengo A y empiezo así en una sucesión de operaciones elementales, ajá, que fíjense, para que sea más claro voy a ponerlos así. Le apliqué a este y luego le aplico E2 y luego aplico E3 y así sucesivamente, fíjense. Ajá. Y después de haber aplicado todas estas operaciones elementales a A, obtengo una nueva matriz que le voy a llamar B. Entonces fíjense, si yo le apliqué todas estas operaciones elementales a A, ahora si le aplico la operación elemental inversa de E4, hagan de cuenta que este es un intercambio de filas. Como sé que existe una operación inversa, entonces se lo aplico la inversa de esto y obtengo AB. O sea, como en ambos lados. Entonces esto quedaría como E3, E2, E1 de A. Ajá. Y aquí le aplico la inversa, aquí lo voy a anotar como E a la menos 1, aplicado a B. Que es otra operación elemental, pero simplemente es para que se vea como que más pro, ¿no? Y entonces es así, si aplico estas operaciones elementales inversas a la matriz resultante, ajá, de esta manera, y así, E2, aquí sería la menos 1, ¿no? E3 a la menos 1, E4 a la menos 1, de B, puedo regresar a A. Ajá, hagan de cuenta que me dicen, tengo a A, más bien tengo a B, que es el resultado de haber aplicado ciertas operaciones elementales. Entonces la pregunta es, ¿puedo obtener A? Y sí, pues simplemente tengo que aplicar las operaciones inversas a esta matriz resultante, ¿vale? Y bueno, eso es lo interesante, que yo puedo ir de un lado al otro. Si una matriz es equivalente por filas, entonces es otra equivalente por filas y así sucesivamente. También otra cosa, que si A es equivalente por filas a B y B es equivalente por filas a C, entonces A es equivalente por filas a C. Esto también se tiene que demostrar, así que bueno, con estas ideas, aplicando estas operaciones, pues lo pueden lograr, ¿vale? Espero no haya sido muy confuso, parece que hoy vengo un poco dormido. Así que bueno, vamos a dejarlo hasta aquí para este video. Voy a hacer otro video. Y aquí les dejo un ejercicio, que fíjense que luego lo pongo. Es el 7 del Hoffman. Dice demostrar que el intercambio de dos filas en una matriz puede hacerse por medio de un número finito de operaciones elementales de los otros dos tipos. ¿Qué quiere decir? Que hagan un intercambio de filas, es decir, quiero, por ejemplo, aquí tengo esta, quiero intercambiar esta fila con esta, sin utilizar la operación elemental intercambio de filas, sino utilizando las otras dos, es decir, multiplicando por un escalar la columna y sumando la otra. ¿Sí? Entonces, ¿cómo le pueden hacer para intercambiar esta fila de aquí con esta? Utilizando solamente las operaciones 1 y 2, ¿vale? No, 1 y 3, perdón. Y bueno, hasta aquí el video de hoy. Espero estén bien y nos vemos pronto.